sentirte indignado por lo que el enemigo ha estado haciendo en tu salud, sentirte indignado por lo que ha hecho en tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas, sentirte indignado por los abusos que se están dando en el lugar de trabajo contra ti. Sentirte indignado para que no aceptes esas condiciones y te conviertas en un guerrero del cielo. Yo me estoy comunicando bien, hermano. ¿Alguna vez tú has visto esta película donde entran unos tipos a casa de una mujer y hacen destrozos en la casa de la mujer y agarran a los hijos y le dan palizas a los hijos y la mujer está asustada, le meten un tiro en una rodilla y la mujer está asustada, ya no sabe qué hacer, ella trata de esconderse? Durante 3/4 partes de la película tú ves a esta mujer que está así, asustada por la vida de sus hijos, asustada por la vida de ella, asustada por lo que va a ser al final de todo eso. De momento, 15 minutos antes de que la película termine, esa mujer tiene un pensamiento que le cambia todo. Ella siente indignación. Estos tipos entraron a mi casa, abusaron de mis hijos, abusan de mí. Y ella descubre que ya no tiene nada que perder. En ese momento, hermano, en ese momento que esa mujer tiene ese pensamiento, ¿sabe qué va a ocurrir? Se escucha la música de Rambo. La mujer se amarra la cabeza, se pinta la cara, la mirada de ella cambia. Antes estaba así, ahora no. Tiene dolor, cojea, pero ahora cojea así. Hace un momento ya estaba escondiéndose, pero ahora ya está pensando, yo los voy a buscar a esos tipos. No hay lugar donde se escondan por lo que me han hecho a mí y lo que le han hecho a mis hijos. Yo me estoy comunicando bien. Esa mujer simplemente con indignación cambió todo su proceso mental y también cambió sus emociones. Ella impidió en ese momento que un pensamiento de miedo siguiera gobernando su vida y se convirtió en valerosa, se convirtió en guerrera. Todo cambia simplemente por un pensamiento nuevo que te cambia la actitud tuya. Y es interesante, yo recuerdo ser valiente es una actitud. Y vivir con miedo es una actitud. Eso significa que es decisional, porque nosotros no nacemos con actitudes. Las actitudes se desarrollan. Hace poco yo vi una película de Will Smith, la última de él, y me llamó la atención porque él habla de algo que yo había hablado del miedo en la iglesia a tiempo atrás, y él dice algo que está contenido en la enseñanza que yo di. Y yo lo escribí para leérselo a ustedes en esta tarde. La película trata de este hombre, Will Smith, que está con su hijo y su nave cae en un país inhóspito. Y entonces hay un enemigo terrible, pero ese enemigo terrible se alimenta del miedo. Si tú tienes miedo, él te reconoce. Pero si tú no tienes miedo, él no te puede detectar. Y Will Smith es un experto en el manejo del miedo. Él se enfrentaba continuamente a esos enemigos y él no importaba, el enemigo podía estar ahí. Era un monstruo terrible, pero él no sentía miedo. Él controlaba sus emociones, el enemigo no puede detectarlo y él lo mata. Pero él queda herido y su hijo de 15 años, que es su hijo de verdad, tiene que ir a enfrentar a ese enemigo. Y el nene de 15 años no sabe manejar el miedo, está con pánico. Y el papá le está hablando a distancia, le está diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que hacer. Y cuando se está llegando el momento en que tiene que enfrentarse a ese enemigo terrible, esto es lo que el padre le dice al hijo. Le dice, recuerda esto, le dice, el miedo no es real. El único lugar en que el miedo existe es en mis pensamientos acerca del futuro. Es un producto de mi imaginación que me causa sentir miedo a cosas que en el presente no existen y tal vez nunca existirán. Es pura insanidad. El peligro es real, pero el miedo es una elección. Les cuento, cuando yo tenía 15 años, yo vivía en una barriada. Mi papá era campesino del campo, se fue a la ciudad, pero nos fuimos a vivir en una barriada. Tenía un poquito de terreno, papi, no mucho. Construyó su casa y tenía algunos animalitos, y entre los animalitos que tenía mi papá tenía una gallina.
Había un garaje en la casa, un garaje así donde se metía el automóvil, papi se iba por las mañanas, y en ese garaje, que era un poquito más grande que esto, ahí nosotros boxeábamos, jugábamos a puncharnos, a béisbol, hacíamos de todo, 1000 cosas nosotros hacíamos ahí. Hasta nos daba tiempo espacio para dar vueltas con la bicicleta. Pero la condenada gallina se salía de la parte de atrás de la casa y se iba aquí al garaje, y gustaba inclusive de hacer sus necesidades en el garaje. Yo me prendía. Para esa época no había maltrato de animales, no había esas leyes. Y entonces, hermano, yo veía a la gallina. Nosotros en Puerto Rico, ahora se está jugando el fútbol, el soccer. En esa época no se jugaba, pero eso que yo practicaba era las primicias del soccer puertorriqueño. Era la primicia del fútbol puertorriqueño, porque yo veía a la gallina, yo me iba de esquinita, yo iba ¡bum! Y le metí ¡gol! La gallina volaba por allí y se iba. Y volvía otra vez la gallina, esa gallina yo la pateé más, hermano, que una motocicleta inundada. Llegaba el momento en que la gallina me veía a mí y yo simplemente hacía así, y ella salía corriendo y se iba. Me tenía pánico. La gallina me tenía pánico. Ella era la víctima y yo era el victimario. Un día voy por la parte de atrás de la casa, y cuando voy a la parte de atrás de la casa, yo veo a la gallina con pollitos. Y está atrás la gallinita en una esquinita, ahí, en una esquinita, y está con unos pollitos. Y cuando yo la veo, yo me acuerdo de lo que decían mis tíos y mi papá. Mis tíos y mi papá decían que cuando una gallina estaba con pollitos, que tú no podías tocarle un pollito, porque las gallinas se transformaban. Entonces cuando yo voy caminando, yo me acuerdo de lo que decían mis tíos, me acuerdo de lo que decía mi papá, pero yo digo, eso no puede ser cierto, porque esa gallina es la que yo abuso. Yo le doy más patadas a esa gallina. Esa gallina, yo así sale corriendo. ¿Qué va? Yo dije, yo voy a probar que eso no es cierto. Así que la gallina está ahí, y yo me incliné. Yo no iba a coger un pollito. La intención mía era lo que nosotros llamamos aguaje. ¿Se entiende, verdad? Aguaje. Ok. Hasta aquí yo doblé, hermano. Lloré. La Biblia dice que no se jure, ¿verdad? Les digo que así fue. Yo llegué hasta aquí. Y cuando yo llegué hasta aquí, hermanos, aquella gallina se endiabló. Yo escuché la música de Rambo. La gallina se amarró la cabeza. La gallina se pintó tinta negra aquí en la cara. Y cuando ese evento pasó, hermanos, más rápido que ligero, yo he dado media vuelta, el corazón se me fue a la garganta. Yo he dado media vuelta, yo salí corriendo casa abajo hasta el final. Yo sé que era una gallina, pero yo sentía que era un pitbull que iba detrás de mí, yo corriendo, yo tengo que escaparme. Esa gallina me va a matar. Me estoy explicando, yo seguí hasta la esquina, hasta que llegué al final de la casa y miré y descubrí que no había nadie. La gallina se había quedado en su lugar. Ella no se había movido. ¿Cuál es la enseñanza? Esa gallina fue una víctima mía durante mucho tiempo. Yo era el victimario. Pero un día yo cometí el error de que me acerqué y me metí con su casa. Y cuando yo me metí con su casa, la gallina se indignó y dijo, como quien dice, conmigo sí, pero con ellos no. No importa que seas grande, no importa que me hayas pateado 100 veces, te saco los ojos, te como el corazón. No me estoy explicando. 2 días después, yo tenía que ir a mi mamá me dijo, ve a la parte de atrás de la casa y búscame, había cosas para cocinar. No sé si era matas de guineo, hojas de guineo que se le ponen para ciertas comidas. Mi mamá me pidió que fuera algo de atrás de la casa, y yo voy atrás de la casa, se me había olvidado esa experiencia. Pero cuando voy así lo más tranquilo para allí, nada. Yo veo la condena gallina con los pollitos ahí. Y tengo que pasar por ahí. Y entonces yo digo, no, yo no voy a pasar por ahí. Pero me convierto bipolar, ¿ok? Porque digo,
Yo digo, no voy a pasar por ahí, pero ahí me digo, pero si esa es la gallina que tú siempre has pateado. Sí, pero esa gallina se transformó los otros días. Era bipolar, yo me hablaba conmigo mismo, era bipolar. Y yo decía, y se transformó y si se acuerda, y si esa gallina se acuerda de lo que yo le hice. Y cuando voy a pasar por ahí, se me enrosca en el pescuezo a mí. Y entonces yo dije, voy a dar la vuelta era bien larga. Y yo dije, no, pero si esa es la gallina que tú siempre has pateado, pasa por ahí. Yo dije, yo voy a pasar por ahí. Yo voy a pasar por ahí, ok, yo pasé por ahí. Así pues, la gallina está ahí. Y yo dije, voy a pasar por ahí. Me estoy explicando bien, ¿verdad, hermano? Con el corazón empezó a hacerme bum, 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 bum. Y pasé al otro lado. Y cuando busqué lo que más me quería, yo no regresé por el lado de la gallina. Yo regresé por el otro lado. Desde ese día, yo nunca más pateé la gallina. Yo como que por esa experiencia fue suficiente para que ella se ganara mi respeto. ¿Me explico? Porque ese día, ella dejó de ser víctima. Indignación es todo lo que nosotros necesitamos para dejar de ser víctima de lo que el enemigo ha estado haciendo en nuestras vidas durante tanto tiempo. Hay